Hay momentos en la vida en los que sentimos que las fuerzas nos abandonan, que el peso de las batallas diarias es demasiado para soportar. Nos enfrentamos a situaciones donde las puertas parecen cerrarse, las personas nos fallan y los problemas nos rodean como gigantes imposibles de derribar. Pero justo cuando todo parece perdido, cuando la tormenta arrecia y la oscuridad cubre el camino, es ahí donde Dios actúa. Porque cuando Dios pelea por ti, no hay enemigo que pueda resistirse, no hay gigante que no caiga, y no hay obstáculo que pueda permanecer firme. Esta no es solo una frase de aliento, es una verdad bíblica que se ha demostrado una y otra vez en la historia de los hijos de Dios. Desde Moisés levantando su vara para abrir el Mar Rojo, hasta Josué viendo caer los muros de Jericó, pasando por David enfrentando al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras. Todas estas historias no son simplemente relatos antiguos, son pruebas vivas de que cuando Dios toma el control, la victoria es segura. Y esta misma promesa sigue siendo válida para ti hoy. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta poderosa declaración de Romanos capítulo 8, versículo 31, no es solo un texto para leer, es una realidad para vivir. Cuando Dios pelea por ti, las fuerzas del mal tiemblan, los planes del enemigo se desmoronan y lo que parecía imposible se convierte en testimonio de su gloria. No importa cuán grande sea el problema o cuán feroz sea la batalla, si Dios está de tu lado, la victoria está garantizada. Pero aquí está la clave. Dios no pelea por cualquiera. Él pelea por aquellos que le aman, que confían plenamente en Él y que le entregan el control de sus vidas. Él pelea por aquellos que se humillan, que reconocen que sin su ayuda no pueden seguir adelante. Dios no solo pelea por ti, Él te da la estrategia para vencer, te muestra el camino, te fortalece cuando tus fuerzas flaquean y te rodea con su protección. A veces la batalla más grande no es contra enemigos externos, sino contra las dudas, el miedo y la desesperanza que intentan invadir tu corazón. Es en esos momentos donde debes recordar que Dios nunca te deja solo, aun cuando no puedas verlo. Él está peleando en silencio, abriendo caminos donde no los hay, levantando vallados de protección y haciendo que todas las cosas obren para bien. Este video no es solo para contarte historias de victorias pasadas, es para mostrarte cómo puedes permitir que Dios pelee por ti hoy. Vamos a explorar juntos los principios bíblicos que te aseguran su respaldo. Analizaremos las claves espirituales que desatan su poder en tu vida y entenderemos por qué, cuando Dios toma el control, la derrota es imposible. Prepárate para un viaje espiritual profundo, donde cada palabra te recordará que no estás solo, que tu batalla ya ha sido ganada y que el Dios que peleó por Moisés, Josué y David es el mismo que hoy está dispuesto a pelear por ti. Si confías en Él, si le entregas tus batallas, te darás cuenta de que no importa cuán grande sea el enemigo. Si Dios pelea por ti, nadie puede vencerte. Primera parte. Reconocer quién pelea por ti. Cuando hablamos de que Dios pelea por nosotros, no estamos hablando de un simple deseo o una expresión bonita para darnos ánimos. Estamos hablando de una verdad que tiene raíces profundas en la palabra de Dios. Pero para que esta verdad se active en nuestra vida, primero debemos entender y reconocer quién es el que pelea por nosotros. Muchas veces enfrentamos problemas con nuestras propias fuerzas. Nos desgastamos tratando de solucionar las cosas por nuestra cuenta, buscando respuestas en lugares equivocados o confiando en nuestra capacidad humana. Y no es que sea malo esforzarse, pero hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con la intervención divina. Esas son las batallas donde Dios quiere entrar y mostrar su gloria. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Este versículo no es solo una promesa para el pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio pisándoles los talones. Es una promesa para ti, aquí y ahora. Cuando Dios dice que Él peleará por ti, significa que Él tomará el control absoluto de la situación, que no tienes que desgastarte tratando de ganar una batalla que Él ya ha decidido ganar por ti.
Ahora, ¿qué significa realmente dejar que Dios pelee por ti? No es quedarte de brazos cruzados esperando que todo cambie mágicamente. Es aprender a soltar el control, a dejar de preocuparte y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Es reconocer que su poder es mayor que cualquier circunstancia y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La historia del pueblo de Israel en el Mar Rojo es el mejor ejemplo de esto. Imagínate la escena. Miles de personas viendo al ejército egipcio acercarse, sintiendo el miedo recorrer sus cuerpos, sabiendo que humanamente no había salida. Ellos estaban atrapados, sin opciones, pero Dios tenía un plan. Mientras ellos veían solo peligro, Dios veía un camino abierto en medio del mar. Moisés solo tuvo que obedecer y confiar, levantar su vara y Dios hizo el resto. Aquí está la clave: obediencia y confianza. Moisés obedeció y Dios peleó. El mar se abrió, el pueblo cruzó y sus enemigos fueron derrotados. Esto nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos sus instrucciones, Él abre caminos donde no los hay y nos libra de enemigos que parecían invencibles. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? La verdad es que no siempre nos encontramos frente a un mar literal, pero sí enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Problemas familiares, enfermedades, crisis financieras, ataques emocionales o espirituales. Esos son nuestros mares rojos modernos, y muchas veces nos sentimos como el pueblo de Israel, atrapados, sin salida y al borde del colapso. Es ahí donde Dios nos dice: no temas, yo pelearé por ti. Confiar en Dios es soltar el miedo. Es dejar de enfocarte en la magnitud del problema y empezar a enfocarte en la magnitud de tu Dios. Es recordar que Él es el mismo Dios que dividió el mar, que derribó los muros de Jericó y que venció a Goliat. Es el mismo Dios que está dispuesto a hacer milagros en tu vida si tan solo decides confiar en Él. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que sí, debemos prepararnos, debemos hacer nuestra parte, pero al final, la victoria no depende de nuestra preparación o estrategia. La victoria proviene de Dios. Por eso, aunque hagas todo lo posible para prepararte, nunca olvides que quien tiene la última palabra es Dios. Dios no solo pelea por ti, también te da descanso. Cuando sueltas el control y permites que Dios intervenga, el peso de la batalla deja de estar sobre tus hombros. El miedo se disipa, la ansiedad pierde poder y la paz de Dios inunda tu corazón. Porque cuando sabes que el Rey del Universo está peleando a tu favor, ¿qué puede preocuparte? ¿Qué enemigo puede prevalecer? Pero aquí viene algo importante. Dios pelea por aquellos que le reconocen como su Señor y Salvador. No puedes esperar que Dios pelee por ti si vives alejado de Él. Dios pelea por aquellos que le aman, que le buscan y que le ponen en el centro de sus vidas. Si quieres que Dios pelee tus batallas, primero asegúrate de que tu corazón está alineado con su voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo nos recuerda que cuando buscamos a Dios por encima de todo, Él se encarga de suplir nuestras necesidades, de protegernos y de pelear nuestras batallas. Pero es necesario buscarle primero, ponerle en primer lugar y confiar plenamente en su plan. ¿Estás listo para dejar que Dios pelee por ti? ¿Estás dispuesto a soltar el control y permitir que Él dirija tu vida? Si es así, prepárate, porque cuando Dios pelea, las cosas cambian, las puertas se abren y la victoria es segura. Pero todo comienza reconociendo quién es el que pelea por ti. Cuando reconoces esto, tu fe crece, tu confianza se fortalece y empiezas a ver milagros donde antes solo había imposibilidades. Segunda parte. Las estrategias de Dios para la victoria. Reconocer que Dios pelea por ti es solo el primer paso. Ahora viene algo igual de importante: aprender a seguir sus estrategias. Dios no es un Dios de caos, Él es un Dios de orden. Cuando decide pelear por ti, no lo hace al azar. Él tiene un plan perfectamente diseñado
para que la victoria no solo sea segura, sino también gloriosa. Pero aquí está la clave. Su plan no siempre tiene sentido para nuestra lógica humana. Piénsalo un momento. Cuando Josué estaba frente a Jericó, Dios le dio una estrategia que para cualquier general o estratega militar habría parecido absurda. Rodearás la ciudad durante 6 días, una vez al día, y al séptimo día la rodearás 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué capítulo 6, versículo 3. ¿En serio? ¿Rodear la ciudad en silencio y tocar trompetas? Humanamente esto no tiene sentido, pero Josué entendió algo que nosotros debemos aprender. Cuando Dios te da una estrategia, no necesitas entenderla, solo necesitas obedecerla. Aquí hay una lección clave. La obediencia precede a la victoria. Muchas veces queremos que Dios pelee por nosotros, pero no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones. Queremos ver los muros caer, pero no queremos caminar en obediencia. Queremos la bendición, pero evitamos el proceso. Sin embargo, la victoria solo llega cuando decidimos seguir la estrategia que Dios nos da, aun cuando no tenga sentido para nuestra lógica. La historia de Josué y Jericó es una enseñanza poderosa para nosotros hoy. Muchas veces, Dios nos da instrucciones que parecen ilógicas, nos pide que hagamos cosas que no entendemos. Tal vez te pide que perdones a quien te hizo daño, que ores por tus enemigos, que siembres en tiempos de escasez, o que te mantengas en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar. Pero recuerda esto: cuando obedeces la voz de Dios, su poder se desata en tu vida y los muros que te rodean empiezan a caer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.